Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de cultura, de toda esa programación que está preparada en el Ayuntamiento de Ferrol desde sus diferentes variantes. Para hablar de toda ella nos acompaña esta noche el concejal de Cultura, José Antonio Pontefar. Muy buenas noches y gracias por venir, como siempre. Buenas noches, Natalia. Hablo de programación cultural. Ya, si nos remontamos a este pasado fin de semana, han sido numerosas las iniciativas que se han llevado a cabo. Entre ellas, una de las más destacables es la inauguración de esa exposición retrospectiva de la obra de Ricardo Segura Torrella en el Centro Cultural Torrente Ballester bajo el título Nada es frágil. ¿Qué me puede contar de esa inauguración, de esa muestra en la que destacaba que había sido un trabajo bastante arduo elegir qué obras poder tener ahí, comisariada por Suso Basterrechea, porque eran muchas y claro, no se puede tener todo? Sí, en efecto. Bueno, antes te comento lo que tú insinuabas así de inicio, y es que hay una actividad cultural en esta ciudad enorme, o sea, cantidad de asociaciones, cantidad de particulares que organizan bueno, pues sus actividades correspondientes, y a ello se suma, pues digamos, el tren express del ayuntamiento, ¿no? Sin ir más lejos, nos hicisteis un poco difícil la actividad cultural el viernes, 3 actos muy pegados, uno detrás de otro el propio viernes, que no sabíamos cómo poder dar cobertura a todos ellos. Claro, viene a cuento de esto que te estoy diciendo. Hay veces que se acumulan incluso en un día, como puede ser esta semana pasada, donde el jueves yo asistí a una inauguración del COAC, del Colegio de Arquitectos, en el Torrente Ballester, pero es que el miércoles hubo otro acto donde estaban todos los representantes de los museos de Ferrol. Y el viernes yo asistí a 2, uno a las 7, otro a las 8. El de las 7 fue la inauguración de la exposición de Ricardo Segura Torrella, que, contesto ya ahora a tu pregunta concreta, que fue muy importante para el ayuntamiento, importante para la familia de Segura Torrella, importante para el comisario Suso Basterrechea, que efectivamente tuvo problemas no solamente físicos por la cantidad de obra que tiene Segura, sino también psicológicos, porque él fue alumno de Segura, fue amigo de Segura Torrella, fue el que realmente le enseña a pintar, y había una relación sentimental entre ambos, de una amistad profunda, ¿no? De niño a adulto, porque él empezó siendo un chaval. Entonces me comentaba que le había costado mucho dejar de exponer, dejar en el trastero obras que él conocía desde pequeño, pero que no cabían por la disposición, por el plan que tenía de la exposición, ¿no? Bueno, es una exposición, yo creo que excelente. Diría que a la altura de las mejores exposiciones que hemos visto en Ferrol, a la altura de la de Torrente Ballester, por ejemplo, o a la de Sergio Vázquez, que fue otra exposición magnífica, y que a mí como concejal pues me satisfizo especialmente por tratarse de un pintor ferrolano, de un pintor que yo creo que no fue reconocido, no lo creo, lo afirmo, no fue reconocido en vida como debiera serlo. ¿Por qué suele pasar siempre esto? Pues porque somos así, porque admiramos siempre lo de fuera y miramos pues, como por encima del hombro lo que tenemos en casa, ¿no? Y Segura Torrella es un pintor, yo creo que, bueno, de una enorme importancia por lo que voy a decir, pero yo creo que después de Sotomayor, que para mí es el pintor ferrolano más importante, es el segundo en categoría, sin ninguna duda, ¿no? Fue alumno, además de Sotomayor, en Madrid, un par de años, y tiene el mérito que no tienen otros pintores ferrolanos, siendo muy buenos, los Bello Piñeiro, etcétera, siendo muy buenos, pero Segura gana, digamos, o tiene el plus de que fue un pintor que supo conectar con los movimientos vanguardistas europeos.
el expresionismo alemán, por ejemplo, que aquí prácticamente en Galicia no se enteró nadie, él lo conoció en París y él lo lleva a una etapa de sus cuadros, ¿no?, de su pintura. Es decir, es un hombre con una talla, desde luego, para pasar de Piedrafita para allá, de una talla nacional. Nosotros, el Ayuntamiento, queremos llevarlo a Madrid, a la Casa de Galicia, y exponer, no una exposición tan amplia como esta, pero lo que quepa, los cuadros más representativos, para que en Madrid lo conozcan, porque creemos que es de justicia, ¿no? Pero para aquí, en Ferrol, ¿hasta cuándo va a estar esta inauguración? Pues va a estar hasta después de Reyes, esa semana posterior a Aún Reyes. tiene la gente para poder Sí, deleitarse con estas obras largo y tendido. Yo desde luego desde aquí recomiendo a la gente que le guste la pintura o simplemente que tengan aficiones culturales, que tengan una hora para emplear en una visita al Centro Cultural Torrente Ballester, que no lo pierdan, porque es una exposición, yo creo que excepcional, como decía al principio. Hablábamos de ese viernes lleno de actividades. Después de la inauguración de esta exposición, se encargaba de la presentación de la conferencia ¿Cuánto costó la Catedral de Santiago? ¿Cómo fue? ¿Cuánto costó? Y justo, creo que el Casino Ferrolano fue el lugar en el que se celebró esta jornada, un inmueble que está de celebración con este centenario y que también son infinitas las iniciativas culturales que se realizan en él, especialmente coincidiendo con esta efeméride. Sí, esta conferencia era un acto, estaba dentro de la planificación cultural del Liceo Europeo de las Artes, y la conferencia, como decías, la daba Eduardo Fra Molinero, era sobre cuánto costó la Catedral de Santiago, ¿no? Yo, bueno, salí de la exposición con el tiempo justo para llegar para presentarlo, porque una porque me había comprometido con el liceo, y otra porque Eduardo Fra pues, es un gran amigo mío, y quería pues eso, decir 4 cosas que yo siento y que yo conozco de Eduardo, que es un personaje de una gran relevancia en el mundo de la cultura. Es un intelectual coherente con su forma de pensar, con su ideología, es un liberal clásico, en el sentido clásico del siglo XIX, ¿no? Aquellos liberales de la Institución Libre de Enseñanza, donde estudió Machado, donde estudió Galdós, un personaje de este estilo, con una cabeza muy bien puesta y razonable, muy culto y muy querido, porque fuimos compañeros 40 años en el Instituto Concepción Arenal, y milagro de la vida seguimos siendo amigos. Y bueno, la conferencia fue una conferencia estilo Eduardo, muy documentada, y no se saben las cuentas exactas de la catedral, pero se sabe que fue un dinero impensable en aquel momento, gestionado a través de la abadía de Cluny, que era la que pedía a los ricos y a los peregrinos pues, dinero, y a los emiratos del Al-Ándalus, a los árabes, pues para evitar una guerra, una contienda y tal, le pedían dinero. Y los árabes, que vivían muy bien y muy cómodos y tal, pues por evitarse líos pagaban un dinero para la catedral, ¿no? Entonces, eran cantidades impensables en aquel momento, ¿no? Pero la cantidad exacta no se sabe. Voy cambiando de tema, porque no es que no me interese esta cuestión, pero tenemos muchos temas de los que tratar, y seguimos hablando de cuentas que quedan un poco más plasmadas en esta ocasión. Hablo del borrador de los presupuestos de la Xunta de cara a 2026, donde se contempla una partida para adquirir el local de la futura sede del museo aquí en Ferrol. Pues sí, tenemos el museo en marcha. En este momento podemos decir que está lista toda la documentación para llevar al Consello de la Xunta. Es la Xunta quien tiene que, un Consello ordinario, el que tiene que aprobar toda la parte, digamos, administrativa, que nos llevó mucho tiempo, con muchos contratiempos y dificultades
muy puntuales, porque son muy quisquillosos y hacen bien, claro, porque pasas a ser un museo, a estar dentro de la red de museos nacional e internacional, y entonces, claro, eso exige una meticulosidad grande. Bueno, lo tenemos solucionado. Estamos a la espera ahora de que empiecen las obras de la reforma del Centro Cultural Torrente Ballester. Se va a cambiar la cubierta, por ejemplo, que es una cuestión importantísima para que deje de llover, porque esto es una cosa... Para que deje de llover dentro de ella, porque evitar que llueva no, pero dentro de ella, bueno, por favor. Igual logramos que llueva menos, porque bueno, se inunda con facilidad. Sí. Y eso que se hizo una reforma de 50 y tantos mil euros este invierno pasado para evitarlo más gordo, pues ni así, ¿no? Entonces se va a cambiar. Esto nos retrasa un poco la inauguración porque no contábamos con eso, contábamos que la reforma de la cubierta sería suficiente, pero bueno, aparte de la reforma, pues vamos a cambiar toda la iluminación, vamos a proteger el centro contra la humedad, todo el sistema de seguridad, el mobiliario, en fin, un requiere, claro, una mejora porque obras de arte, mantenerlas ahí, evitar que no se deteriore o no perjudique. Es una de las primeras cosas que te piden, ¿no? Claro. Entonces, es una inversión de unos 500.000 euros que la Xunta pues, participa con un 50%, cosa que agradecemos, porque de presupuestos andamos, vamos, que con arañas en los bolsillos, ¿no? Con tanta obra, tanto movimiento urbanístico. Es un año, desde luego, para el ayuntamiento, un año de enorme trabajo, trascendental para la ciudad, porque se va a cambiar muchas caras de la ciudad, ¿no? El Abril Ferrol al Mar, el Sánchez Aguilera, la ciudad deportiva, en fin, la calle Rubalcaba. Va a aparecer otro Ferrol una vez finalicen todas esas obras. Es verdad que se están llevando muchos cambios, pero con respecto a esta remodelación del Centro Cultural Torrente Ballester, señalaba que no se tenía en cuenta esa remodelación completa por la parte del tejado. ¿Cuándo se prevé, por tanto, creen que pueda estar ya que el museo se convierta en una realidad? Mira, yo ya me niego a dar fechas, porque ya di varias y me equivoqué siempre, ¿no? Para el verano que viene, aproximadamente ¿será factible? Yo calculo que después del verano. Después del verano. Si pudiera ser en el verano mejor, pero digamos que... Para no pillarse los dedos después del verano. Después del verano, si es antes, pues muchísimo mejor. ¿Se contempla algunos locales anexos, como se ha hablado en otras ocasiones? Otros locales para sedes del museo, sí, se contempla. Sí. Esto va a ser la primera sede, la principal, la que abre el abanico de museos, o sea, el abanico de sedes, y queremos, pues bueno, se habla de comprar la casa de la calle Magdalena para un museo del modernismo, que está prácticamente encaminada, y algún otro local se habilitará, porque lo que queremos hacer es diversificar lo que vamos a exponer. Y entre lo más importante no es cómo vamos a empezar, aunque sea importantísimo, que es la exhibición pictórica, ¿no? La exposición pictórica, sino, o sea, de los fondos que tenemos, que son riquísimos, queremos enseñarlos, pero queremos sobre todo hacer un museo de la ciudad propiamente dicho, que contemple la historia de la ciudad, los distintos momentos, las distintas épocas, los distintos contratiempos, los distintos problemas y las distintas victorias y satisfacciones que tuvo, ¿no? Porque yo creo que esa es la función de un museo, dar a conocer a los ciudadanos, a los vecinos, la historia de su ciudad, para que la quieran más, para que la entiendan, para que se sientan más ligados a ella, ¿no? ¿Se prevé poner un coste de entrada para entrar al museo? No, en principio no. Va a ser gratuito. Ya veremos después con las otras sedes cómo hacemos, pero en principio Pero no. por el momento no. Es cierto que en Galicia no cuesta casi nada entrar, la cultura está de la mano, te vas fuera de Galicia y eso ya es otra cuestión. Aquí sí, es verdad, o sea, los sitios
que puedas visitar artísticos, históricos, pues entre que tienes más de 65 años, entre que eres estudiante, entre Que era un rango muy pequeño, ¿quién tiene que pagar? Pagan 5 personas. Sí. Hablaba anteriormente de ese encuentro que mantenían la Asociación de Amigos del Museo de Ferrol, reunían en el Torrente Ballester a responsables de los principales museos de la ciudad y en ese encuentro, como comentaba anteriormente, estuvo. ¿Cómo fue la reunión? Bueno, fue una reunión muy interesante porque estuvieron 5 representantes de los 5 museos actuales, Exponab, el Museo Naval, el Museo de Semana Santa, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Cerámica que está en Esmelle. Cada uno pues, comentó, expuso con filminas, con diapositivas, el contenido del museo, de su museo, y bueno, yo mismo que los conozco los 5, pero me sorprendí de la riqueza que contienen, ¿no? Y me sorprendí aún más por la tenacidad, por el amor al arte de esta gente que está sosteniendo estos museos. Hablo del Museo de Semana Santa y del Museo de Pérez Bello de Esmelle, que son, bueno, y el de Historia Natural, o sea, son prácticamente gente que ha dedicado parte de su vida a que eso tenga vida, tenga un contenido digno e interesante. Y bueno, yo asistí como cualquier espectador. Querían que dijese algo, no tuve tiempo porque agotaron las 2 horas que teníamos de 7 a 9, pero sí dije algo que quiero repetir aquí, que los felicité por lo que acabo de decir, los felicité por adelantarse al ayuntamiento, cosa que dice poco del ayuntamiento, era el ayuntamiento el que tenía que haber empezado con esto, ¿no? Y bueno, y que cuando esté el ayuntamiento, el museo municipal funcionando, que la labor de todos es integrarnos, colaborar, ayudar unos a otros, en fin, facilitarnos en todo lo posible y que el Museo de Ferrol no sea el primus inter pares, sino que es uno más que puede, bueno, por su capacidad económica o funcionarial, puede tener más contenido, pero siempre contando que complemente con el resto de todos ellos. Otro evento que se celebraba el pasado viernes en el Ateneo Ferrolano, se organizaba otra conferencia con motivo de eso del año Castelao, bajo la ponencia 2 hermanos, Sotero, Pedrayo y Castelao. De esto le quería preguntar porque el año de Castelao es dedicado por parte de la Xunta, pero proponían, decía la Xunta del otro día, del 2026, que sea el año de Ramón Otero Pedrayo. Sí, aquí vamos de año en año. Afortunadamente tenemos personajes muy importantes a los que recordar, a los que celebrar, a los que dar a conocer, porque yo creo que lo importante de estos años, de estas celebraciones, es que devolvemos a la actualidad la memoria de unos seres, unos hombres, unas mujeres, que fueron importantes en su día, que su obra aún trasciende hasta ahora y que con la prisa de la vida moderna pues nos vamos olvidando de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el ayuntamiento, va a organizar el día 22 de noviembre, tenemos un acto solemne en el Jofre de homenaje a Castelao. Un acto que va a consistir en una obra de teatro inédita sobre Castelao, que va a tener música, que va a tener danza, que va a ser retransmitido al Centro Gallego, por el Centro Gallego de Buenos Aires, en streaming. Nos lo pidieron, se enteraron de esto y bueno, que les hace ilusión ver lo que se hace aquí sobre Castelao.
Y después, el 23 de diciembre, tenemos el fallo de los premios Carballo Calero, que es otro personaje al que también este año recordamos con especial cariño, ¿no? Premios, ¿qué me puede contar de estos premios que vienen, el Premio de Investigación Lingüística y Creación Literario, que vienen de nuevo este año? Bueno, pues te puedo contar cosas muy felices e importantes, que hay 64 concursantes, cuando la media de los años anteriores, hasta el 16, que se dejó de hacer, era sensiblemente inferior, ¿no? Este año involucramos a la Universidad de Santiago, que tiene una cátedra, inauguró este año la cátedra Carballo Calero. Entonces, bueno, y el catedrático encargado de esa cátedra va a estar en el jurado del premio, con lo cual pues hay muchos alumnos universitarios que participan, ¿no? Y bueno, que es un premio que trata sobre todo de lo que te decía antes, de recordar a un personaje ferrolano muy importante, que fue un intelectual enorme, un escritor excelente en distintos géneros, y que sobre todo fue un hombre de una coherencia política, de pensamiento y de ideología impecable. Hay una anécdota que yo me enteré el día que se inauguró la cátedra en Santiago, la contó el rector de la universidad, yo no la conocía, que en el año 32 Carballo Calero terminaba Derecho en Santiago, era alumno del último curso de Derecho. Entonces se inauguró por primera vez en el año 32 una integración del alumnado en el gobierno de la universidad, una representación del alumnado. El alumnado eligió a Ricardo Carballo Calero, era el representante de los alumnos. Y el día de la inauguración del curso habló el rector del momento, habló el decano, habló no sé qué, y habló Carballo Calero. Y pidió, en aquel momento su discurso consistió fundamentalmente en que la universidad era un ente importantísimo para la sociedad fundamental, pero que teníamos que procurar una universidad gallega, que el mundo gallego estuviese en la universidad, la única que había, claro, que estuviese en la universidad. O sea, fíjate de dónde le viene a él ese amor por la cultura gallega, ese interés por la lengua. Bueno, la lengua, yo tengo que decir, como filólogo que soy, que su tendencia de acercarse al portugués es totalmente correcta. Es que es así, tenía razón. La razón de reintegracionismo la tenía Carballo Calero, porque no hay que olvidarse que el latín aquí da una lengua, un romance, que es lo que es el gallego. Y el gallego, toda la Galaecia, que llega hasta el Duero, se habla esa lengua de Galaecia, que es el gallego. Luego Portugal se hace un estado independiente, siguen con esa lengua, es decir, con el gallego, lo que pasa es que va derivando en cuestiones fonéticas, gramaticales, y da un idioma distinto, que es el portugués, primo hermano, pero diferente. Lo que él decía era que, oye, volvamos al origen. Y el origen es aquel gallego que se hablaba, que tiene parte del portugués. O sea, hay que incorporar al portugués. Es una derivación del gallego, ¿no? Por otro lado, sé que podríamos seguir hablando, se nos acaba el tiempo, pero antes de eso estábamos hablando de homenajes, de no olvidar personajes importantes, y por ello también me gustaría hablar de Julia Uceda, porque aunque no fue ferrolana, se reconoció como tal, y estuvo en la Feria del Libro de Sevilla en el homenaje que se le hizo. Sí, fue un homenaje muy entrañable, muy sentido, muy brillante. Estaban representantes de la Junta, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, había un subdirector general del Gobierno de Madrid, estaba representado el Ayuntamiento y estaba representado el Ayuntamiento de Ferrol con mi presencia, ¿no? Porque bueno, nos hicieron una invitación muy formal y cariñosa,
Y no podemos olvidarnos de que Julia Uceda es hija adoptiva de Ferrol y fue medalla de plata al mérito cultural de esta ciudad. Entonces, bueno, pues el alcalde no podía ir, fui yo, y la verdad es que vine muy bien impresionado. Se presentó un libro, que allí lo dijeron, más me gustó mucho lo que dijo la consejera de Cultura, por ejemplo. Dijo, bueno, este libro es posible gracias a que el Ayuntamiento de Ferrol se enteró de que Julia había hecho una antología propia de todos sus libros, y cuando se enteró de eso decidió que se publicase en una editorial sevillana. O sea que esta es la segunda edición de lo que hicieron en Ferrol. Bueno, es verdad, o sea, tal cual. Entonces, bueno, pues nos sentimos muy curiosos. El libro se titula, el libro tiene un título precioso: A todo lo que pase y se borre y se pierda. Fíjate, ya solo en el título es una sucesión del paso del tiempo, ¿no? Que era algo que obsesionaba mucho a la poeta. A todo lo que pase y se borre y se pierda. Es un libro, una selección, es una antología hecha por ella y ilustrada por su sobrino Paco Uceda, bueno, es un catedrático de literatura que ejerce en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, que es un fotógrafo magnífico y cada poema lleva su ilustración al lado, ¿no? Y bueno, yo allí mencioné que Julia Uceda no le pasó como a la paloma de Alberti. La paloma de Alberti, en el poema de Alberti decía que la paloma quiso ir al sur y se fue al norte, se equivocó la paloma. Pues Julia Uceda no se equivocó, quiso venir al norte y acertó, ¿no? Aquí encontró su hábitat, su vida con su marido, en Pazos, y bueno, y a la ciudad le vino estupendamente bien su presencia, porque fue una animadora cultural, fue una mujer que trajo aquí a muchos poetas porque la conocían, creó el premio Esquío juntamente con Fernando Bores, en fin, que yo me sentí muy emocionado por ir. Además fui compañero de ella 11 años en el Instituto Concepción Arenal, con muy buen feeling y muy buena... Bueno, para mí era una poeta, ya solamente por eso la veía de otra manera, ¿no? Vamos a cambiar de asunto completamente porque tenemos que finalizar, pero me gustaría preguntarle antes de ello sobre la programación cultural que están preparando de cara ya al primer trimestre de 2026. ¿Qué me puede adelantar? ¿Qué me puede contar? ¿En qué se van a centrar o qué están buscando? Bueno, estamos buscando, digamos que lo mismo, pero un poco más seleccionado o un poco más reducido. Vamos a cambiar la mucha producción cultural por menor espectáculo, pero a poder ser un poquito más de subir el listón. Tenemos un problema que este año los presupuestos no se pueden estirar como la goma, ¿no? Y el mundo, lo que te acabo de decir, el mundo urbanístico aquí pues es un tremendo. Yo espero que... Por lo que se hace más complicado su labor. Claro, se hace más complicado porque vamos a tener seguramente menos dinero y tendremos que escogerlo muy bien. Pero de todas maneras, no es nada fácil, como ya te comenté más veces, hacer una programación y a ver si acertamos con, digamos, menos actividad y de mejor calidad. De mejor calidad, ¿no? Estaremos entonces atentos de esa programación de cara ya al primer trimestre. Muchas gracias, como siempre, por venir en esta tarde-noche aquí a Espacio Abierto. Encantado, Natalia. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.